Pero te cuento que hay cosas que tienes que tener en cuenta si es que estás trabajando y si estás por hacer un contrato de trabajo para alguien o tú ser contratado. Ese es el tema con el que hoy vamos a abrir Encendidos y quiero darle la bienvenida y los buenos días, por supuesto, a todos ustedes. Siendo las 10:12 de la mañana, les saluda Sara Abusabá y ya estamos listos para poderle dar la bienvenida y los buenos días a nuestro invitado. Es el doctor André Cosío, quien es abogado laboralista y nos va a dar cuenta de todo eso que tenemos que tener en cuenta, que tal vez tú no lo sabes todavía. Doctor, bienvenido. Buenos días, Sara. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de hecho, el contrato de trabajo, me imagino que deben haber tipos, formas, y no es lo mismo dar un contrato de un servicio a tener un contrato laboral. Sí, es, digamos, para hacerlo muy sencillo, ¿no? Un contrato de trabajo, digamos, es cuando ya la persona dice, estoy en la planilla de la empresa. Ok. Estoy ya en la planilla de la empresa, soy un trabajador formal. Porque en el Perú, la mayor parte de personas que trabajan están en la informalidad. Entonces, aquella persona que presta un servicio para una empresa y entra a la planilla va a tener un contrato de trabajo. Va a tener sus beneficios sociales, sus gratificaciones, por ejemplo, de fiestas patrias o Navidad, su compensación por tiempo de servicios. Entonces, esa persona está en planilla cuando tiene un contrato de trabajo con una empresa. Ayer escuchaba entre las noticias al propósito de la disminución del presupuesto en la Contraloría. Voy a tomar ese ejemplo, porque en algunos lugares decían, bueno, se está despidiendo a la gente, mientras que los representantes decían, no, no es un despido, sino que ya terminó el contrato de trabajo y no se les va a poder renovar porque no hay el presupuesto para seguir teniendo tantas contrataciones. Y eso me da pie para abrir el tema sobre los tiempos de un contrato de trabajo, porque también se habla mucho de este tiempo de contrato de prueba y luego si los contratos son indefinidos o tienen un término de fin. ¿Cómo van ese tema de los tiempos? Explícanos un poquito. Hay dos cosas muy puntuales. La primera, se ha entendido mal que uno tiene que prestar un servicio, tener un trabajo fuera de planilla y después de los 3 meses estoy en la planilla. Así no funciona. Si uno entra a trabajar a una empresa y tiene prestación personal, está sujeta a órdenes y le pagan por el servicio, ya tiene un contrato de trabajo desde el primer día. Y ese contrato es a plazo indeterminado, indefinido. Yo ya tengo un contrato indefinido. Todos los contratos de trabajo son indefinidos. Sí, esa es la regla. Esa es la regla. ¿Ya? Pero si soy un emprendedor, tengo una empresa, recién iniciado mi actividad, nuestro ordenamiento permite que tengas contratos a plazo fijo, siempre y cuando tengas una razón que justifique esa temporalidad. Digamos, inicié mi negocio, tengo por 3 años la posibilidad de contratar por inicio de actividad. Mi regla es, me contratan a plazo indefinido, pero si tienes una causa, será un contrato temporal. Claro, ahora pueden haber, digamos, empresas de diferentes tipos y de diferentes tamaños también que van a implementar un tipo de servicio determinado y no significa el fin de la empresa luego de ese tiempo. Es decir, no cabe la posibilidad de tener un contrato laboral por un tiempo limitante, 1 año, 2 años, No. 6 meses, 8 meses. Sí, siempre que tengas una razón. ¿Por qué? Porque en el Perú no puedes contratar a alguien simplemente porque necesito por 6 meses y no te digo por qué. Tengo que decir cuál es la razón. Un inicio de la actividad para este servicio puntual, ¿no? Específico, ¿no? O de repente, ¿no? Imagínate, ahora por una situación coyuntural, mi demanda del mercado exige que tenga que tener más trabajadores porque con los que tengo ahora no puedo trabajar. Entonces contrato por ese tiempo. Entonces hay una causa objetiva y nuestro ordenamiento tiene como 9 tipos de contratos temporales. Vamos a ver entonces de qué se tratan esos contratos y todas las cosas que mucha gente no sabe sobre los contratos de trabajo, que por supuesto les va a servir. 10:16. Creo que hay que tener ser muy nítidos en un contrato de trabajo que no puede faltar. Sí, ¿Qué puntos sí o sí tienen que aparecer ahí? claro. Por ejemplo, Claro, por ejemplo, de verdad que me quedo un poco desconcertada, doctor, se lo digo abiertamente. De hecho, no soy experta en hacer contratos ni nada de esas cosas, pero digamos, o sea, sí con una mirada desde
macro, digamos, de la situación laboral de las empresas, entiendo y veo también uno de los motivos por el cual hay tanta informalidad en nuestro país. O sea, si tú quieres contratar a una persona, en la gran mayoría de casos ese contrato va a ser indefinido, es decir, vas a tener siempre al operario. Y a veces la empresa puede no estar capacitada para poder tener tanto personal o empezar a buscar gente más especializada a medida que va evolucionando el proceso productivo, porque eso es natural en una empresa. Sin embargo, a esos operarios que de repente ya su servicio no es indispensable y necesitas contratar gente más especializada, no lo vas a poder hacer. Ese es un factor importante, ¿no? O sea, la informalidad en el Perú es muy elevada. Entonces, si tienes esta regla, que es la regla del contrato a plazo indefinido, como decía Carlos, ¿cuál es lo básico? Si comienzas a prestar el servicio y no te dan ningún contrato, la ley va a presumir que es un contrato indefinido. Claro. Entonces, cuando tienes un contrato indefinido y superaste tu periodo de prueba de 3 meses, ya la extinción del vínculo laboral solamente tiene que ser por causa justificada. Si no, el riesgo que tiene esa empresa es una reposición. Claro. O incluso el pago de una indemnización. Claro, probablemente el tema del tiempo sea un entrampamiento que nos puede dejar conversando toda la hora. Yo quisiera en verdad abrir el panorama para que podamos tener un montón de datos útiles que le sirva a la gente que digamos, goza de un contrato de trabajo, ¿no? Y nuevamente tomo lo que venía diciendo o planteaba Carlos. O sea, ¿qué cosa es lo básico que yo, digamos, como empleado y como empleador debería tener en cuenta en un contrato? Básico como empresa y como trabajador. Primero, como empresa, no te arriesgues a tener esa presunción de que el contrato es indefinido. Si tienes un motivo o una causa temporal y necesitas un trabajador, verifica cuál es esa causa y celebra un contrato a plazo fijo. O sea, inicio mi actividad, puedo contratar a plazo fijo por 3 años. Si soy un trabajador, necesito mi contrato por escrito. Si soy indefinido, necesito un contrato de trabajo, digamos, para tener la certeza de cuáles son las condiciones de mi labor. Pero si no te dan un contrato por escrito y ya estás prestando el servicio, vas a ser indefinido. Okay. Y si te han contratado a plazo fijo, vas a pedirle a tu empleador, dame mi contrato, porque el empleador está obligado a darte el contrato en un plazo de 3 días desde que lo firmaste. Así en ese contrato tendrás las cosas claras, ¿no? ¿Para quién trabajo? ¿Cuál es mi sueldo? ¿Cuál va a ser mi jornada de trabajo? ¿No? ¿Cuál es si tengo una remuneración adicional, mi fijo más un variable? Eso se plantea en el contrato básico. Claro, deberes y derechos. Exacto. ¿No? Claro. Ahora, es que es muy difícil. Claro, no sé si de repente yo no he comprendido bien, la verdad, pero sí me parece, y disculpen las personas que están a favor de los contratos indefinidos, pero, o sea, me parece incoherente, honestamente. O sea, tiene que ver, a ver, eso que te hace ruido, correcto, y que nosotros estamos entendiendo o interpretando de lo que nos dice nuestro invitado, tiene que ver con este tipo de contratos en los que, nuevamente, ¿no? Si no hago un contrato con un tiempo, o sea, un contrato por 1 año, lo que va a interpretar la ley, ¿cierto? Es que es un contrato abierto, nos dijo. Indefinido. Un contrato indefinido. Y cuando ya entras en ese espacio, si tú deseas despedir al trabajador, va a ser muy... obviamente una razón muy objetiva, por causas objetivas, claro, que eso sí totalmente va a ser un poco más complicado, claro, ¿correcto? En tanto y en cuanto porque no hay un objetivo que sí se enmarca en un contrato anual. Más o menos así podría ser. Sin embargo, lo que le comprendía al doctor, y de repente yo lo he entendido mal, es que no puedes hacer un contrato con fecha de término salvo seas una empresa que recién inicia. Salvo que tengas una causa específica. ¿Por qué? Una Porque misión específica. Exacto. Aquí lo que tenemos en el Perú instalado es un régimen de estabilidad laboral. Y esto tiene que ver con una estabilidad laboral, digamos, desde el inicio. Garantías para el trabajador, teniendo en cuenta que es escaso. Entonces, en virtud de eso se dijo, para contratar de manera temporal, que es la excepción a la regla, tu empresario, tu empleador justifica el motivo de la temporalidad. Porque haciendo de abogado del diablo, ¿no? Esto tiene pros y contras, claro que sí. Voy a ser de abogado del diablo. ¿Qué puede ocurrir si en mi compañía, por ejemplo, en nombre del trabajador,
¿no? O hay un trabajador que en nombre de esa estabilidad laboral, pues ya no viene siendo de un tiempo a esta parte un trabajador con las competencias necesarias que al día de hoy requiere esa posición. Claro. ¿No? Que es justo lo que planteaba al inicio también, ¿no? O sea, ¿cómo haces en O sea, ese tú caso? dices, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? Porque finalmente podríamos decir, bueno, la compañía tendría que actualizar, inscribir en cursos de actualización al trabajador, digamos. Por otro lado, el trabajador también necesita, ya que está prestando un servicio, estar al nivel de lo que requiere la posición hoy, al día de hoy. Entonces, ¿cuál es el punto medio? Es que ahí es complicado. Ese punto medio es muy difícil. ¿Por qué? Porque si tú tienes un trabajador a plazo indefinido y estás viendo que hay estas competencias que no las está reuniendo, tendrías que, digamos, despedirlo. Correcto. Pero solo hay despido por capacidad y por conducta. Y esta capacidad la tendrías que demostrar. Claro. Y es un poco complicado decir que el bajo desempeño, salvo que tengas pero puede indicadores haber, específicos Claro. para que lo puedas despedir. No Claro, todas las podrían haber- compañías tienen a la podrían- mano esos datos. O sea, Claro. imagínate, tienes que generar una unidad especial para que comience a medir. Claro. Que de hecho lo hacen las compañías. Claro, Eso claro, funciona mucho. claro. Pero no todas, ¿correcto? No en Sí. el grueso. Entonces, claro, te corres el riesgo, que es más o menos lo que infiero, lo que interpreto de esta conversación, que por un lado exista el trabajadores que, bueno, están panchos o están en un oasis de lo cómodos, y eso obviamente complica a la organización, pero por otro lado, a la compañía. Por otro lado, el riesgo es que, y es lo que pasa en el Perú, esto es real. No es las compañías dicen, ok, entraremos pues en informal nomás. Y ahí siempre hay una manera de echa la ley, echa la trampa. Totalmente. Es que ahí viene este tema, ¿no?, que hablábamos hace un rato. Si tienes este régimen, que la regla general es la contratación a plazo indefinido, y aparte tienes estas restricciones para la contratación a plazo fijo, y tienes un régimen de estabilidad laboral muy estricto, ¿qué va a pasar? La gente va a contratar a plazo fijo así no tenga la causa. Claro. Entonces, estadísticamente, la mayor parte de los contratos en el Perú son contratos temporales. A ver, hay preguntas que están Sí. llegando al WhatsApp. Buenísimas, además. Sí. Buenísimas, pero ¿qué te parece si las damos bueno, las leemos y las damos respuesta luego de la pausa? La primera, por ejemplo, en mi trabajo me piden hacer horas extras algunos días, pero no pagan las horas, sino que las canjean con horas libres. ¿Está eso bien? Pues de esto... Otra pregunta, ¿me puedo negar a hacer trabajos extras? ¿Me puedo negar a hacer trabajos extras que no están en mi contrato? Esas son las respuestas. Con esas respuestas en el siguiente bloque, no se desenganchen. Está buenísima. En mi trabajo me piden hacer horas extras algunos días, pero no pagan las horas, sino que la canjean con horas libres. ¿Eso está bien? Eso está bien, puede ser. En el Perú puedes tener horas extras que son voluntarias y el empleador o te las paga o te da un periodo equivalente para compensar. O Correcto. sea, puedo compensar, una empresa puede decir, bueno, en esta Entonces- empresa decidimos compensar con tiempo equivalente de... Claro. Eso está bien. Respondí a la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿me puedo negar a hacer trabajos extras que no están en mi contrato? El trabajo en sobretiempo es voluntario, ¿no? Tanto para la empresa como para el trabajador, pero si hay una necesidad extraordinaria no te puedes negar a realizar el sobretiempo. Claro. Hay que realizarlo porque finalmente te van a pagar Claro. y o te pueden compensar. Pero es voluntario, ¿no? Tiene que haber una necesidad Es técnicamente extraordinaria. voluntario. Claro. Sin embargo, es muy delicado. Eso es así Sí. como un trabajo de filigrana. Porque, a ver, a mí me ocurre, por ejemplo, en mi vínculo con esta compañía, sin ir muy lejos. Yo entiendo que muchas veces hay actividades en las que requieren mi presencia y no necesariamente está en mi horario de trabajo, por decirte, ¿no? Por decirles. Pero claro, ahí entra pues un poco el criterio también. Claro. Ok, sí, hay un... Y el Sí, trabajo claro en que equipo sí. y el apoyo de equipo también, Totalmente. ¿no? Y por otro lado, lo que ocurre, que eso sí, no hay que dejarlo suelto al aire ni a la interpretación, le hago saber a mi inmediato superior, oye, perfecto, cuenta conmigo para esta actividad donde necesitas que yo esté presente, tema de imagen o que diga algunas palabras, lo que sea. Sin embargo, en algún momento va a quedar como tiempo extra para mí, por si acaso. Ah, pero claro, ni te preocupes, eso ni se duda. Claro. ¿Me entiendes? El ruido está cuando, uno, no lo aclaras, no lo pones sobre la mesa,
¿no? Eso en cuanto a mi responsabilidad. Y lo otro, cuando la compañía puede dar por sentado que así tiene que ser, siempre. Es que el sobretiempo es extraordinario, o sea, no tiene que ser regular, ¿no? Correcto. Tiene que ser- Entonces tú ahí entra la conversación. O te compensan con el día libre, qué sé yo, o con el dinero. Sí, han llegado un montón Me imagino. de preguntas. Vamos a escuchar a Ángel, está en Chorrillos. Ok, ok. Hola Ángel, te escuchamos. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es Buenos tu días. pregunta? Buen día. Una consulta. Una persona cuando entra a laboral o a una empresa por más de 3 meses, te hacen contratos mensuales, pero si no te los dan físicamente, ¿no? Solamente te han dado uno y los otros no. ¿Cómo uno puede hacer para ver su liquidación, ¿no? Después de los 3 meses que ya termina todo, ¿no? Ya termina de laborar. Ujú. ¿Dónde poder reclamar? ¿Cómo saber el cálculo de lo que realmente me corresponde? Si apareces en un mes con contrato y los otros anterior y posterior no. Entonces, ¿cómo uno puede figurar, ¿no? Y para pedir su liquidación y por el tiempo, ¿no? La constancia de trabajo también, ¿no? Ok. Si fuera tan amable. Bueno, ahí hay varios aspectos muy puntuales y creo que por el tiempo voy a tratar de ser bastante breve. Si tienes 3 meses en la compañía y no has llegado al mes 3, todavía estás dentro de un periodo de prueba, con lo cual, si no te han renovado el contrato, no hay estabilidad, con lo cual la empresa puede prescindir del servicio. Sin embargo, si tienes una remuneración, por ejemplo, de 2.000 soles por los 3 meses y no te han renovado y tienen que liquidar, te van a tener que pagar los beneficios sociales de manera proporcional a ese tiempo, ¿no? Y ahí tienes otro riesgo, porque firmó contrato solamente por un mes y los otros 2 meses no celebró contrato. ¿No se renueva automáticamente? No se renueva automáticamente. Ahí, al no tener contrato, prestar servicios sin contrato, era un contrato indefinido. Oh, Carlos, tenemos una lluvia de Hay un montón de consultas. preguntas, No de sé cómo vamos a... Consultorio va a poner un programa. Sí. Vamos a reír rápidamente Sí. y le pedimos también respuestas rápidas, ¿correcto? ok. A ver, nos mandan a trabajar los domingos y nos indican que ello también será considerado para la renovación. O sea, trabajan domingos, les dicen que va a ser considerado para renovar, ya que nuestro contrato es mensual y los domingos trabajados solo nos pagan como horas extras. Es que el domingo, si trabajas de lunes a sábado, el domingo es tu descanso de semana obligatorio. Entonces, si trabajas domingo, la empresa te tiene que pagar una sobretasa por trabajar el domingo, o si no, te da un día de descanso a la siguiente semana. Si no te da el descanso a la siguiente semana, te tendrá que pagar el trabajo con un recargo del 100% del día. Claro, Lady escribe, estoy trabajando 11 años en una misma empresa y quiero renunciar. La empresa que me otorga, ¿qué beneficios pierdo si es que yo renuncio? La renuncia es un acto voluntario, con lo cual, si renuncia esta persona, solamente le van a pagar sus beneficios de ley, que sean CTS, gratificaciones, No pierde beneficios. vacaciones, no pierde sus beneficios. Pero si la despiden sin causa, ahí tiene una indemnización por despido arbitral. Correcto. Cuando nos envían por trabajo a provincia, ¿el viaje, si fuera domingo, tiene el mismo trato como si fuera laborado? Es que es un tiempo de traslado, en realidad no es un tiempo efectivo de trabajo, con lo cual no es exacto decir que es tiempo de labor. Ahí es toda una discusión, pero no es exacto un tiempo de trabajo. Acá pregunta Víctor, cuando la compañía hace firmar un contrato por 3 meses, ¿luego puede renovar cada 3 meses? Si hay, por ejemplo, una causa objetiva, sí podrías renovar cada 3 meses, siempre que exista la causa. Si no la hay, habrá que encender las alarmas y decir, probablemente acá hay un contrato indefinido encubierto de temporal. Una vez terminado el contrato de locación de servicios en una entidad del Estado, y si el locador continúa trabajando por un mes aproximadamente, ¿se desnaturaliza el contrato? El Estado tiene otro tipo de reglas, así que es muy complicado de decir que va a ser trabajador estable del Estado. Mi empresa no tiene ventas, no tiene cómo pagar sueldo a los empleados. ¿Qué tiene que hacer las empresas para despedir al personal en esa situación? Tendría que hacer un cese colectivo, pero lamentablemente eso es un procedimiento muy complejo que pasa por autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Estamos obligados a pagar CTS al vigilante de mi edificio? Tiene 6 años trabajando, la administración la llevamos los vecinos del edificio, no estamos registrados como administración. El vigilante es un trabajador de la Junta de Propietarios, así no está inscrita, con lo cual va a tener que pagarle CTS. Ok. Acá dice también, mi hijo trabaja como valet parking ya casi 1 año, pero la empresa no le da ningún beneficio más que su sueldo y trabaja 10 horas diarias. ¿Qué podría hacer para que le consideren? El valet parking pues, probablemente no tiene ni contrato, entonces habrá que
cuando prescinda de sus servicios tendrá que promover una demanda o algo así para reclamar. Si estoy con descanso médico CITT, pone, y me obligaron a laborar, ¿cómo hago el reclamo y en dónde? Si trabaja durante su descanso médico, lo más probable es que Salud no le reconozca un subsidio por incapacidad temporal por el trabajo. Entonces, ahí va a tener que reclamar a la empresa, decir, por si acaso estoy con descanso médico, no me pueden hacer trabajar. Trabajar sin contrato, estando en planilla, ¿la empresa está infringiendo o vulnerando nuestros derechos? Peor aún, si no emiten boletas, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas veces. A ver, si es un contrato a plazo indefinido, no necesitas un contrato por escrito y ya estás en la planilla. Pero si no te dan la boleta, es una infracción leve en materia de relaciones laborales. Te pueden multar la SUNAFIL. Última pregunta. En pandemia me dieron suspensión sin pago, pero a otros compañeros sí les pagaron. Es como, ¿cómo reclamo? Habrá que revisar la situación de cada uno de los trabajadores, porque en pandemia muchas empresas decidieron suspender el pago de las remuneraciones porque no tenían prestación. Para los que trabajamos de noche, ponen, ¿hay alguna remuneración especial? Si eres un trabajador nocturno que va desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, tienes una remuneración mínima por trabajo nocturno que es del 35% de la remuneración mínima vital. No es el 35% por cada hora laborada, sino que tu remuneración mínima vital de trabajo nocturno es la vigente más un 35%. Claro. Muy bien. Bueno, hemos cumplido con todas las preguntas, absolutamente todas. No nos hemos comido ninguna. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cosío, abogado laboralista, ha estado con nosotros.